el libro de Samuel. Estamos estudiando el libro de Samuel. ¿Quiénes se acuerdan qué estudiamos la semana pasada? Estábamos viendo un poco acerca de la amistad que había tan fuerte entre David y Jonathan, ¿no? Esa amistad que había. Estamos introduciéndonos un poco en el contexto. David está siendo perseguido ahora, ¿no? Está siendo perseguido por Saúl. Saúl tiene celos, Saúl tiene envidia, está lleno de sentimientos malos y quiere matar a, a David. Y es tan impulsivo que incluso pareciera que intentó matar a su mismo hijo, ¿no? Entonces esto es, Saúl es una persona muy impulsiva, insegura, hay muchos problemas con él. Sin embargo, David es como la otra cara de la moneda. Vamos a ver a David que está ahí, fiel, confiando en el Señor, pero no deja de ser un ser humano nada más, ¿no? Y vamos a ver que David también falla, David también miente, David también va a caer, pero aún así él busca siempre al Señor. A pesar de sus fallas, él va a buscar al Señor. Vamos a leer Samuel. Voy a traer Samuel 21. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice Samuel 21. David en Nob. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien tú mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor arma que podrías ofrecerme. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar hoy día tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres, Señor, decirnos en esta porción de la Escritura. Que tu Espíritu Santo guíe, Señor, este estudio y que seas tú hablándonos, Señor. Que no haya nada, Señor, nada humano, ninguna palabra, Señor. Que no sea yo, que no sean mis opiniones, sino que seas tú, Señor, hablándonos a nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta reunión. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos. Gracias, Dios, una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en Samuel 21 vemos a un David perseguido, ¿no? ¿Y a dónde está yendo David? A Nob, dicen, ¿no? Esos nombres son difíciles porque no son parte del lenguaje español. Vamos a hacer el bosquejo del estudio. Primero vamos a ver que Dios acude a Ahimelech
Ahimelech es el sacerdote, ¿no? Es el sacerdote. Luego vamos a ver que Ahimelech ayuda a David y vamos a ver si estaba bien o mal, ¿no? Porque le dio los panes consagrados, que era para la ofrenda, ¿no? Eran unos panes consagrados para Dios. Luego vamos a ver que David es capturado y al final vamos a ver que David se humilla y en esta parte de su humillación David también va a ser liberado. Dentro del contexto, ¿cómo es que vimos que por qué David está siendo perseguido? ¿Ha hecho algo malo él? Simplemente Saúl no quiere perder la corona, es más, quiere que la corona sea para su hijo. Y no entiende, por eso es que, no entiende que Jonathan ayude a David, porque si es que él quiere que Jonathan sea el que herede la corona y no entiende por qué es que son tan amigos y todo esto. Y Saúl está muy enojado y está persiguiendo a David. Y vamos a ver que David primero va donde Samuel y ahora va al templo, está yendo donde Ahimelech. Ahimelech es el sacerdote. ¿Y dónde se encuentra ese sacerdote? Vamos a ver. Dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. Este es Nob, ¿no? A ver si pueden ver. ¿Qué pasaba? Que el templo en aquel tiempo era como trasladable. Si ustedes se acuerdan, hace tiempo cuando estudiamos, el templo estaba en otro lugar, estaba en Silo, y ahora dice que estaba en Nob. Entonces, al parecer, el templo, el tabernáculo, era como, o sea, se ponía en diferentes lugares, se trasladaba. Esa podría ser una explicación. Entonces, más o menos era así el templo, ¿no? Eran como una carpa que se armaba, claro que más grande, pero más o menos era así. Este es el Nob, que significa lugar alto, ¿no? Nob estaba ubicado en una loma más elevada de la ciudad de Jerusalén y no muy lejos de ella. A la vez el tabernáculo estaba ubicado ahí en el reinado de Saúl y por lo tanto fue un lugar de sacerdotes también. Quedaba como menos de 2 kilómetros al norte de la ciudad. Presumiblemente los sacerdotes de Jehová habían huido hacia allí con el efod después de la captura del arca y la destrucción de Silo. ¿Se acuerdan, no? Cuando hubo toda esa destrucción allá. Este sería Nob en la actualidad. Está bonito, ¿no? Vamos a estudiar. Primero dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech. Pero cuando va ¿qué es lo que le dice? Cuando va donde Ahimelech, le dice, primero Ahimelech se sorprende y dice, ¿por qué vienes solo? ¿Cómo es que nadie te acompaña? Entonces, ¿por qué? Porque si acuérdense que David era muy conocido porque había derrotado a Goliat, y él debería estar acompañado de personas, de soldados, y Ahimelech se sorprende y le dice, oye, ¿por qué estás solo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Y David lo que le dice es, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. Y yo les pregunto, hermanos, ¿esto es lo que estaba pasando? ¿Es la verdad? No. Aquí David está mintiendo, ¿no? Y hay muchos estudios y hay debates incluso en esta parte de la Biblia, porque muchos tratan de justificar la mentira de David. Porque si tú te pones a pensar, ¿qué hubieras hecho tú? Te está persiguiendo el rey Saúl y estás yendo a alguien que es una persona subordinada del rey. Entonces, ¿qué harías tú? Le dirías la verdad, le dirías, oye, discúlpame, pero es que el rey Saúl me está persiguiendo. Sabiendo que hay muchos hombres fieles al rey, a todo su alrededor, ¿tú qué harías, no? Tú le dirías la verdad, dirías, me está persiguiendo, ayúdame. Entonces aquí hay un problema. Y muchos predicadores he visto que tratan de justificar la mentira de David, ¿no? Diciendo que él estaba protegiendo no solamente a él, sino que también lo estaba protegiendo al sacerdote y a todos los que estaban alrededor. En parte puede ser, pero creo que si hablamos de mentiras justificadas estaríamos relativizando la mentira. Y la mentira es pecado. Y aquí vemos a David mintiendo. Pero ¿por qué miente David? Estaba siendo perseguido por el rey, estaba siendo como expulsado de su propio país. Había mucha presión sobre David. Y muchas veces cuando hay presión sobre nosotros queremos actuar
con nuestros propios medios, por nuestros propios medios. Si tú estás enfermo, si alguna vez pasas por mucha presión, de repente te diagnostican una enfermedad y tú ¿qué vas a hacer, hermano? Difícilmente, hay muy pocos hermanos que se ponen a orar primero. Lo primero que hacen es, a ver, tengo ahorritos, a ir al doctor, a ver qué me dicen, y al final recién nos acordamos del Señor. Entonces, primero pensamos en nosotros mismos, pero después buscamos, primero y después buscamos, al final, cuando ya todo está perdido, buscamos al Señor. Suele pasar esto, ¿no? Entonces, no deberíamos hacer esto, hermanos. Primero deberíamos buscar al Señor. Y al parecer David estaba confiando en su astucia, ¿no? Primero, tal vez con buenas intenciones, mentir y decirle, ¿sabes qué? No te voy a decir la verdad porque si te digo la verdad tú también vas a correr peligro. Y yo también corro peligro, entonces mejor lo oculto todo para que no haya problemas con nadie. Pero no se daba cuenta que él estaba mintiendo, le estaba faltando al Señor, había dejado de confiar en Él. Y en el capítulo 22 vamos a ver las consecuencias de esta mentira, ¿no? Porque son terribles las consecuencias. De muchas formas podemos entender por qué David mintió, e incluso algunos podríamos simpatizar con él. Muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo o algo peor en la misma situación, ¿no? Y a mí me gusta mucho ver estos defectos, porque yo me identifico mucho cuando veo este tipo de cosas, porque yo he fallado y yo fallo a veces. Y cuando veo a David fallando, entonces digo, wow, también es un ser humano, ¿no? Pero con esto no se trata de justificar las fallas y decir, hermano, puedes fallar, ¿no? Tú tienes que caminar siempre con el Señor, pero cuando falles, tienes que entender que eso iba a pasar, que tú ibas a fallar, como ser humano vas a fallar. Y una mentira del diablo que viene cuando tú fallas es que te dice, no, tú fallaste y fuiste, ¿no? Ya no más. Ahora sí, no puedes hablar con Dios, ya ahora sí ya has roto toda relación con Él y no vas a poder hablar con Él. Pero la verdad es que una vez que tú fallas, hermano, lo primero que deberías hacer es arrepentirte de tu pecado. Cuando tú fallas, hermano, cuando tú caes, deberías arrepentirte de tu pecado. No sentirte mal, porque todos los hombres, los grandes hombres de la Biblia, han fallado. Desde Adán hasta los últimos que podríamos conocer a Pedro, tal vez, han fallado, hermanos. Y al igual que todos estos hombres, nosotros somos iguales e incluso peores. Y ellos siendo reconocidos, porque ¿cómo era conocido David, hermanos? ¿Cómo lo conocían a David? El hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero a veces fallaba. Y aquí está mintiendo David. Pero a pesar de eso vamos a ver cómo reacciona David, ¿no? Porque primero va a confiar en su astucia. Al final, las consecuencias de su mentira van a ser funestas. Vamos a continuar, dice Samuel, le dice, no tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote, podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Y David le respondió, te aseguro que como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Entonces, cuando Samuel va donde, como acababa de escapar, lo primero que le pide es ayuda, necesidad, ¿no? Tiene una necesidad, tiene hambre, y le dice al sacerdote, dame de ese pan, ¿no? Dame algo. Y le dice, solo tenemos el pan que le damos al Señor, el pan consagrado. Y le dice, aunque te puedo dar eso, pero si es que por lo menos no están como arrepentidos o libres de mancha, es lo que le dice. Pero cuando vemos aquí a Ahimelech dándole el pan, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven como algo bueno o como algo malo? Era el pan consagrado, era el pan de la providencia, se llamaba también, o el pan de la presencia, porque ese pan estaba ante la presencia de Dios, se ponía ante la presencia de Dios. Y cada semana se sacaba el pan y se ponía uno caliente. ¿Ustedes cómo lo ven esto? Esta parte del pan se ve en Levítico 24. En Levítico 24 puedes leer 24, del 5 al 8. Van a ver las instrucciones que Dios da para este pan, ¿no? Para el pan de la presencia.
Y cuando habla del pan, siempre dice, vamos a leerlo, vamos a leer Levítico. Dice los panes ofrecidos al Señor. Levítico 24, del 5 al 9. Toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Leemos aquí, es sagrada el pan, este es una especie de pacto de Dios con las personas. ¿Y para quiénes es el pan? Después, ¿quiénes se podían comer el pan? Los sacerdotes, los que eran de la tribu, ¿no? De la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Entonces ellos podían comer, pero tampoco dice en alguna parte de la Biblia que nadie más podía comer el pan. Y es por eso que a Ahimelech le dice a David, por lo menos que estén tus hombres consagrados si quieren que yo les dé el pan. Y David le dice, sí, estamos bien. Y aquí hay una parte importante, porque si el sacerdote Ahimelech hubiera sido rígido, como lo eran los judíos, como lo son los judíos al día de hoy, no le hubiera permitido comer nada. Porque sabemos que los judíos eran muy celosos de la ley, al punto de que aumentaban cosas a la ley, cosas que no eran. Ellos aumentaban cosas. Por ejemplo, si no, Dios había dicho que el día sábado o el día de reposo, nadie debería tener, todos deberían dedicárselo al Señor, pero ellos habían impuesto que ni siquiera podías levantar una piedra del camino o no podías cargar algo. Entonces, todo esto era lo que los judíos habían aumentado, pero no era lo que decía la ley. Incluso a Jesús se lo cuestionaron en Mateo una vez. ¿Se acuerdan cuando estaba caminando con sus discípulos y Jesús sus discípulos estaban sacando las espigas y los judíos le dijeron, no, pero ¿por qué? Si es día de reposo, no deberían hacer eso. Y cuando a Jesús le dicen eso, Jesús les cita esta parte de la historia de David. Le dice, ¿acaso no se acuerdan que David, cuando tenía hambre, comió del pan de la presencia? Porque esto no estaba mal en sí, porque si la ley hubiera dicho nadie más podría comer de este pan, bueno, en ese caso sí tendríamos que hacer caso y decir, bueno, nadie más, y David hubiera estado mal. Pero aquí no. Y entendemos que antes que ser rígidos, tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Pesa la necesidad, antes que ser rígidos, antes que ser... ¿hay una palabra para esto? Legalista, ¿no? Antes que ser legalista, hay que entender la necesidad de los otros. Las otras religiones nos califican a nosotros de legalistas, porque nosotros predicamos, motivamos a los jóvenes a que se mantengan, a que no tomen, o a que no vayan a fiestas, o tal vez a que se mantengan puros hasta el matrimonio. Las personas de afuera, otras religiones, incluso la religión católica, nos califica a nosotros de legalistas, de que no estamos dejando vivir, y que algunos incluso piensan de que si tú vives bien y si tú vives tranquilo y no le haces mal a nadie, bueno, estás bien y vas a ir al cielo. Y nos dicen a nosotros y nos califican o nos ponen en el lado de los judíos, de los fariseos, porque supuestamente para ellos, cada vez que alguien hace algo malo, nosotros vamos y los cuestionamos y le decimos, oye, no deberías ir a tomar, no deberías estar con tu novia, no deberías hacer ese tipo de cosas. Y nos califican a nosotros de legalistas, pero ser legalista es ir más allá de las escrituras. Lo que significa ser legalista es tomar una parte de la escritura y añadirle más cosas. Por ejemplo, una iglesia legalista te podría decir, hermano, en la iglesia nadie debe tomar, ¿no? Nadie debe tomar.
nadie, ni una gota de alcohol. Eso es legalismo, porque la Biblia nunca dice que no se debe tomar alcohol, ¿no? Más bien lo que la Biblia condena es la borrachera, lo que la Biblia condena es que la gente se embriague. Entonces estaríamos cayendo en legalismo. Igual, cuando habla la Biblia de diferentes temas, en realidad, por ejemplo, del baile, ¿está bien o está mal bailar? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿La Biblia dice algo? Entonces la Biblia en el campo del baile es gris, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. Y yo voy al gimnasio y bailo, aunque ya no hace mucho que no voy, pero antes iba, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Pero tenemos que entender de repente que el baile te puede llevar a otras cosas y tener cuidado con el baile. Pero no decir, nadie debe bailar, ¿no? Igual en el caso de, imagínense, hermano, que estamos en la Santa Cena, hemos orado y damos las galletitas, damos el vino, y luego abajo hay una persona que tiene hambre y te dice, hermano, necesito comer algo porque no he comido, y ahí están las galletas, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Si fuéramos legalistas diríamos, no, hermanos, no, ese pan es sagrado para nadie. Pero ¿qué deberíamos hacer? Entender la necesidad, ¿no? Y decir, hermano, no veo nada que me impida darte este pan, porque en realidad no hay nada, que Dios nunca dijo que no les den a otros el pan consagrado. Entonces se le podía dar. Entonces, este es uno de los puntos, ¿no? No deberíamos ser legalistas en nada en realidad, y es que a veces lo somos. En la manera de vestir, a veces criticamos a otras personas diciendo, no, la falda tiene que ser hasta el tobillo, ¿no? Y otros piensan que la falda hasta abajo de la rodilla. Pero la Biblia no nos dice esto, no nos indica. Si nos hubiera indicado un metraje de la falda, pues nosotros sabríamos y obedeceríamos lo que dicen las Escrituras. Lo que sí dice la Biblia es que hay que vestirnos de manera moderada, con decoro. Entonces hay que vestirnos, está bien vestirnos, pero con decoro. Pero no habla acerca de los peinados, porque hoy día, por ejemplo, los jóvenes está de moda raparse por acá y hacerse este tipo de cositas. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, cuando era joven, tenía 19, 20 años, y me gustaba me gustaba tener el cabello largo, y me gustaba peinarme así, ¿no? Con todo esto para un lado, así todo grande. Y me acuerdo que muchas personas en la iglesia me criticaban. Decían, no, se nota que está con... Algunos decían, no, satánico, peinado satánico. Y me gustaba vestirme de negro, en realidad. Mucho me gustaba. Aquí tengo un amigo, ¿no? que ha vivido conmigo la adolescencia. Y era así, era mi peinado así, y aquí me peinaba todo parado y todo de negro. Y me gustaba vestirme así, ¿no? Y era parte tal vez de la adolescencia, parte tal vez de mis deseos de crecer, de qué sé yo, de resaltar y todo esto. Pero no estaba mal, porque la Biblia no dice nada acerca de esto, ¿no? Y poco a poco uno mismo se va dando cuenta y va cambiando ese tipo de cosas, porque es parte de la adolescencia. Y más que criticar, más que ser legalistas, creo que sería bueno ayudar a la persona y comprenderla, y de repente darle ciertos consejos, ¿no? Ciertos consejos sin criticar, sin ser legalistas. Igual nunca es bueno mirar a los demás. Siempre a veces como personas, como seres humanos, estamos mirando y estamos criticando. ¿Por qué ese hermano ha venido así? ¿Y por qué el hermano ha dicho esto? ¿Y por qué el hermano? Más que ser críticos, deberíamos ir y tratar de ayudar a esa persona, no ser legalistas, ¿no? Pero sí siempre teniendo como base la Biblia. Porque no vamos a tolerar tampoco que un hermano venga borracho, ¿no? O no vamos a motivar a que a una hermana venga, qué sé yo, ¿no? Toda estrambótica y qué sé yo, porque la Biblia no aprueba esto. Entonces hay que tener, como dice el pastor siempre, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Ni ser muy locos o tampoco ser muy legalistas. Entonces está bien encontrar un equilibrio en cuanto a esto. Así como lo hizo Ahimelech. Ahimelech no vio nada de malo en darles el pan, pero dijo,
haz esto, ¿no? O sea, por lo menos que estén así. Tampoco fue que se lo dio así. Dijo, no, por lo menos están así, ya, entonces está bien. Igual nosotros deberíamos ser así, ¿no? Si tu ropa es con decoro, está bien, ¿no? Por más que tenga, qué sé yo, cuadritos o estrellitas. Bueno, no importa eso en realidad. Lo que importa es que se vea con decoro, ¿no? Que no llame mucho la atención. Eso es lo que se quiere en la iglesia. Igual cuando hablamos de otros temas. ¿Qué otros temas hay? Por ejemplo, el tema del cigarro, ¿no? El tema del cigarro. Temas así, temas que la Biblia no aclara, que son grises. No deberíamos tomar una posición legalista y exigir a una persona que haga eso. Lo que sí deberíamos exigir es que cumpla la Biblia, ¿no? Y cada uno en su corazón debería cumplir la Biblia. Tampoco siempre uno aconsejando, yendo, pero siempre como filtro debería ser la Biblia, no otras cosas, ¿no? No es, los hermanos deben venir siempre con terno a la iglesia, ¿no? ¿Dónde dice eso, no? O las mujeres siempre tienen que estar con vestido, ¿no? Porque eso es la ropa cristiana. Y era gracioso porque una vez pasamos con mi esposa, pasamos por el Coliseo Arequipa y había un concierto de música cristiana, ¿no? O era un evento, creo. Y habían vendedores de ropa. Pero los vendedores de ropa no fueron a vender pues tops o falditas, no. Era la ropa que supuestamente los cristianos usan. Porque era la ropita así larga y sus blusas anchas y todo esto. Hasta ellos mismos entienden un poco esto del legalismo cristiano, ¿no? Porque iban y vendían ropa que parecía ropa cristiana, ¿no? Y vendían ese tipo de cosas. Era gracioso. Pero en realidad no existe una ropa cristiana, ¿no? La ropa cristiana, si podríamos decir, sería esa ropa moderada, esa ropa que no llama la atención ni nada, que es común a los demás. Siempre me hablaban eso, me acuerdo, a mí me hablaban de esto en la CBU. Cuando estudiábamos en la CBU, por ejemplo, habían hermanos que eran de Iquitos, habían hermanos que eran del norte, y hablaban siempre de que los hermanos, ¿cómo se visten en Iquitos, hermanos? ¿Ustedes cómo creen? ¿Así como nosotros? Allá en Iquitos pues se visten con su vivirí, o algunos andan con el torso desnudo, con su chorcito. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Porque son exhibicionistas? Es por el calor, ¿no? Imagínense un pastor que vaya con su terno, con su corbata a predicar, y los hermanos que vayan con su terno, con su chaleco. Olvídense, hermano, ¿no? Se derrite. Entonces hay que entender también esto del contexto. ¿Qué es normal en el contexto? Por ejemplo, aquí, si tú ves a las personas caminar, eso es lo normal. Las personas que, por ejemplo, las personas usan jean, usan su polito, y es lo normal. Entonces tú no vas a llamar la atención si te pones un jean y te pones tu polo, porque eso es lo normal. Más bien si te pusieras algo, qué sé yo, ¿no? Esos politos que se ajustan y a veces se nota tus pectorales entonces por ahí de repente, si son transparentes de repente, ¿no? Pero eso sí estaría llamando la atención. Pero si yo me pongo un polo o una camisa como los demás, entonces no habría ningún problema. Siempre entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto del legalismo. No seamos legalistas, sino que actuemos conforme el contexto, y también si alguien quiere algo y la ley no lo prohíbe, entonces hay que darle, así como les di el ejemplo de la Santa Cena, ¿no? Entonces, no está mal que Ahimelech haga esto. El pan de la proposición no debía ser tratado con informalidad tampoco, ¿no? Debía ser comido por los sacerdotes, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Aunque este pasaje de Levítico no dice específicamente que solo los sacerdotes podían comer el pan de la proposición, sí establece el principio de que debe ser considerado como santo y no puede ser distribuido descuidadamente, ¿no? Entonces, siempre el equilibrio. Tampoco sea, cómetelo, ¿no? Sino que le dijo, a ver, por lo menos, ¿están consagrados? Sí. Entonces, tampoco es que, ya, ¿no? Sino que hay que tener cuidado con esto. Tampoco debe ser tratado a la ligera. Vamos a ver la siguiente parte, dice Ahimelech ayuda a David. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Y quiero que se graben bien el nombre de este señor Doeg, porque en el capítulo 22 va
va a ser algo muy, va a ser un protagonista del capítulo 22. Está aquí David y él en buena intención miente, pero no vamos a justificar, en buena intención miente, pero para su mala suerte había alguien ahí que lo había identificado, ¿no? Era uno de los primeros, una de las personas apegadas al rey Saúl y lo había visto. Y en el capítulo 22 vamos a ver qué hace, ¿no? Va a ir y le va a decir a Saúl, le va a decir, lo he visto con el sacerdote. Y va a ser terrible. Al darle el pan a David, Ahimelech rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Él entendió que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica, ¿no? Entonces, él entendió la necesidad. Cuando los discípulos de Jesús fueron criticados por romper con la costumbre religiosa al arrancar espigas en el día de reposo para comer, Jesús usó lo que hizo Ahimelech para explicar el asunto. Eso lo pueden ver en Mateo 12. Jesús aprobó lo que hizo Ahimelech y le dio honor al defender esa forma de actuar. Entonces Jesús también dijo, estaba bien lo que hizo Ahimelech, no porque algunos tal vez podrían criticar lo que hizo. Las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra de Dios misma. Si Dios hubiera dicho, solo los sacerdotes pueden comer este pan, hubiera sido diferente. Pero Dios nunca dijo eso. Agregar el solo ahí parecería lógico, pero era agregarle algo a la palabra de Dios. Nunca debemos elevar nuestra extensión, la aplicación de la palabra de Dios al mismo nivel que la palabra de Dios misma. O sea, nunca debemos nosotros ir desde nuestra propia perspectiva y darle a la palabra de Dios algo que no dice. A veces nosotros le aumentamos cosas a la palabra de Dios. No, simplemente la palabra de Dios es y no se puede cambiar. Lo que dice es, y no hay más ni menos, ¿no? Vamos a ver a Ahimelech, ayuda a David. Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el reencargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. Y aquí sigue David con su astucia, ¿no? Sigue mintiendo. Y es interesante porque yo he visto varias prédicas donde muchos aprueban esto, lo que David estaba haciendo, lo que David estaba mintiendo, supuestamente para proteger. Pero yo creo que nada justifica la mentira, ¿no? No creo que nada. Y creo que si hubiera sido esta mentira una mentira buena, o no se puede hablar así tampoco, no habrían habido las consecuencias que van a haber después, porque en el capítulo 22 va a ser terrible lo que va a pasar. Y David le dijo, dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. Y aquí me parece, bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, creo que David, o esto simboliza mucho lo que David está pasando ahora. ¿Cómo fue David a enfrentar a Goliat? ¿Con qué fue? ¿Fue con un arma, con su escudo? ¿Cómo fue? Fue con su honda y con sus piedritas. Y para él eso era suficiente porque confiaba en el Señor. Pero ahora está haciendo algo muy distinto. Ahora ya no fue por su honda y sus piedritas, fue y buscó un arma. Y el arma de su enemigo. Entonces para mí esto podría simbolizar cómo es que David ahora está confiando en sus propias fuerzas. Ahora está confiando en su astucia. Ya no está confiando mucho en Dios, sino que está diciendo, ¿tienes algunas armas? Necesito armas, ¿no? Cuando antes ponía su fe en Dios, ahora está buscando el arma del enemigo. Y eso lo digo porque yo veo eso, ¿no? Yo veo eso, pero no sé si estará bien o no, pero me parece que eso simbolizará eso. David le pide el arma de su enemigo y dice, todavía dice, esta es la mejor arma que me hubieras podido dar. Pero vamos a continuar. David perdió confianza en Dios y en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida que le había sido revelado. Él fue a la casa de Dios por consuelo, ayuda y guía, y hasta aquí estaba bien, ¿no? Porque lo primero que él hace va al templo a buscar ayuda. En vez de contarle la verdad al único que podía ayudarlo y confesarle que le había mentido, huyó por su vida una vez más. Es un comentario que encontré de Redpath. David, y ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora que tiene el arma, David, ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Y Gat, estamos hablando ya que ya salió de Israel, está saliendo
está tratando de refugiarse con sus enemigos. ¿Y no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000? Y es como aquí los extranjeros reconocían a David como rey, y era tan famoso David que hasta los demás sabían quién era. Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la savia le corriera por la barba. Aquí la Biblia no lo dice, pero nos da a entender implícitamente que David fue capturado. Porque luego vamos a ver en el Salmo 56, vamos a ver que hay una parte donde David habla de su captura, cuando lo capturan en Gat. Entonces, aquí David es capturado y tiene miedo. ¿Y qué va a pasar en ese? La Biblia no lo dice, no dice qué pasa, pero luego dice que se hace loco. Y vamos a leer el Salmos donde David escribe, dice, este es el Salmo 56, donde dice, este es el título, ¿no? Al director musical, sígase la tonada de la tortola en los robles lejanos de David cuando los filisteos lo apresaron en Gat. Entonces este es un salmo que David escribió cuando lo apresaron en Gat. Y dice, ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue, todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y aquí vamos. Un poquito, si entendemos un poquito lo que está expresando David, tiene un poco de miedo y está como estresado, está dolido, está presionado. Porque imagínate, hermano, que vas a algún lugar y no te pueden ayudar, vas a otro y estás escapando, es terrible para él. Y a veces nosotros estamos en la misma situación, estamos oprimidos y de repente es una enfermedad, vamos al doctor no dice nada, y es otro doctor y poco a poco se va empeorando, o de repente la situación económica no mejora y no hay dinero y todos los días, entonces llega un momento en el que te sientes mal y sientes miedo de lo que puede pasar. Y David lo que hace en este momento es orar al Señor. Y le dice, ten compasión de mí, oh Dios. Como reconociendo también lo que había hecho, ¿no? Porque él había actuado mal, había mentido, y ahora, al parecer, la consecuencia de esta mentira era que lo habían capturado en Gat. Y lo primero que dice David es, ten compasión de mí, Dios. Y es lo primero que debemos hacer nosotros. Si mentimos, o cualquier cosa, o cualquier pecado, van a venir consecuencias a tu vida. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte y buscar al Señor y decirle, ten compasión de mí, oh Dios. Estoy mal, hay gente que me persigue, y después al final vemos los últimos versículos, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Cada vez que tú sientes miedo, cada vez que tú sientes pánico por las cosas que pueden venir, pon tu confianza en el Señor. Decir esto, ¿no? Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Es lo que debemos hacer, hermanos, nosotros. Si hay miedo, entrégale tu miedo al Señor y confía en Él. Él va a hacer todo. Otra vez David se alejó un poco, mintiendo, tal vez confiando en Él, pero ahora David está regresando a los pies del Señor. Y luego, otra vez esto es cuestionable porque lo que hace es interesante. Fingió perder la razón, dice, y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. En aquellos tiempos la barba era una cosa sagrada, entonces se cuidaban la barba, y dejar caer la saliva por la barba era una señal de humillación. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí David? Se estaba humillando porque ya no había otra. Y otra vez aquí muchos se preguntan, he visto varios comentarios donde se preguntan si aquí David estaba actuando conforme a lo que Dios le había dicho o estaba actuando en su propia lógica. Estaba actuando en su astucia. Es interesante esto, ¿no?
Porque algunos predicadores, algunos comentarios dicen que David, después de que se arrepintió, como vimos en su oración, Dios le dio como esta salida, ¿no? Pero le dio esta salida pagando consecuencias, porque le dijo: te vas a humillar. Tú que eres David, tú que has derrotado, que eres reconocido, ahora te vas a humillar. Imagínate esa humillación de babear y que se le esté cayendo la baba y que todos le digan loco. Y fue una manera en la que Dios estaba trabajando con David, ¿no? Él lo estaba perfeccionando para que luego sea rey. Estaba trabajando con él porque había confiado en su astucia, y ahora, por confiar en sí mismo, ahora Dios lo estaba humillando para que entienda que siempre debía de confiar en él. Y a veces pasa eso con nosotros, ¿no? A veces nosotros confiamos en que nosotros sí podemos, pero llega un momento en el que Dios te va a tratar con tu vida y te va a humillar para que tú entiendas que siempre debes depender de Él y siempre deberías confiar en Él y no en tus propios medios. Cuando pasa algo a nuestras vidas, cuando viene algún problema, alguna prueba, nosotros deberíamos preguntarnos no por qué, sino el para qué. Porque si tú estás caminando con el Señor y viene algún problema a tu vida, como en el caso de David, David no hizo nada malo, y aún así estaba siendo perseguido y lo estaban intentando matar. David no había hecho nada malo. Deberíamos preguntarnos para qué. ¿Por qué es que Dios permite que David esté pasando todo esto? ¿Qué estaba haciendo Dios con David? Lo estaba preparando para que después sea un rey. Lo estaba preparando. Y cada vez que tú pases, hermano, por dificultades, por problemas, acuérdate que es Dios quien está trabajando contigo. Y no confundamos esto, porque si yo actúo mal, hay consecuencias. Esas son las consecuencias de mi pecado. Porque a veces pasa algo malo y es, no, el Señor me está probando, pero es algo que es una consecuencia de tu pecado. Por ejemplo, si tú te prestas algo, tú te prestas dinero y luego viene y no pagas, luego vienen a embargarte. No es que el Señor te esté probando, sino que es la consecuencia de lo que tú has hecho, ¿no? Pero cuando tú estás caminando con el Señor, estás haciendo las cosas bien, las cosas no van a salir tan bien como crees, van a haber problemas. Y en ese momento sí es donde tienes que preguntarte: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Porque es el Señor que te está probando, es el Señor que está trabajando contigo. Y aquí Dios está ayudando a David y lo está humillando, ¿no? Lo está humillando para que la gente lo vea como un loco. Y le funcionó, porque Aquís dijo entonces a sus oficiales: ¿por qué no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio, ¿no? Y David va a ser liberado. ¿Cómo es que David recibe la gracia incluso después de haber fallado? Y así es Dios, hermanos. Si nosotros vamos a Dios, a pesar de nuestras fallas, nosotros vamos y nos arrepentimos, el Señor te va a liberar de cualquier cosa que estés pasando. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y vamos a ver cómo es que David, a pesar de todo lo que hizo, Dios lo ayuda y lo saca de esa captura. Porque tal vez ahí lo hubieran podido matar, si lo hubieran reconocido como rey y estaba donde los filisteos lo hubieran podido matar, pero salió de ahí. Y David escribe otro salmo cuando los filisteos lo apresaron en Gat. Vamos a ver aquí, este no es. David se humilló delante de los filisteos, la saliva en su barba fue especialmente convincente porque los hombres de esa cultura consideraban esto como algo que solo un hombre fuera de sus cabales permitiría. Como les digo, eso era una humillación total. Y David escribe esto, ¿no? El Salmo 34, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Qué bonita esta oración, ¿no? Y si tú estás pasando por algún problema, por alguna situación y buscas al Señor, probablemente después puedas decir esto: yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
Me acuerdo que en la iglesia donde estaba cantábamos un himno con esta letra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y era bonito porque yo busqué al Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Cuando tengas temores, hermanos, ¿a quién debes buscar? A Dios. ¿Quién te va a librar? Siempre hay temores, hermanos, siempre hay problemas, siempre van a haber circunstancias malas. Pero ¿en quién confiamos? A veces confiamos en nosotros mismos, pero ¿en quién debemos confiar? En Dios. Y cuando busquemos a Dios, Dios actúa, Dios ayuda. Y vamos a estar gozosos. Miren, ¿qué sentimiento ven aquí ustedes cuando leen esto? ¿Cómo lo ven a David? ¿Lo ven triste? Agradecido, feliz, ¿no? Y eso va a pasar, hermano, cuando tú busques al Señor. Y cuando el Señor, y ojo, que cuando tú busques al Señor y el Señor te ayude, tú tienes que ser agradecido. Porque a veces pasa que buscamos al Señor, el Señor hace, nos libró del problema y después estamos felices otra vez. Pero sin acordarnos del Señor, siempre debemos ser agradecidos. Porque ¿cuántas veces te habrá ayudado el Señor? Yo no sé, hermanos, pero yo estoy seguro de que sí te ha ayudado. Y a veces somos ingratos. No queremos darle las gracias. Pero ¿cómo le podemos dar las gracias a Dios cada vez que Él nos ayuda? Con obediencia, consagrándonos a Él, buscándolo en todo tiempo, agradeciéndole, alabándole siempre. Vamos a terminar. ¿Cuáles son las conclusiones? No vale la pena mentir para conseguir algún beneficio. Las consecuencias pueden ser terribles. No vale mentir, hermanos. La mentira es un pecado que siempre va a traer consecuencias malas. Sea cualquier tipo de mentira, no existe la mentira buena y la mentira mala. La mentira es pecado, hermanos. Y si es común para la sociedad, no debería ser algo común para nosotros. Nosotros debemos abandonar la mentira. En momentos de presión o angustia, pon tu confianza en el Señor, no en ti mismo. Nunca dudemos de buscar al Señor cuando nos equivoquemos. Él estará ahí para perdonarnos y liberarnos, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la historia del hijo pródigo? ¿Cómo lo recibió después de que se fue? ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos, ¿no? Y esa es la imagen que tú deberías tener, hermano, de Dios. Cuando tú fallas, pero luego regresas al Señor arrepentido, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Vamos a orar.